Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos para los amigos que nos siguen en vivo y en directo a través de Radio Cabildeo Digital y las redes. Mil disculpas, estábamos ya entrando a un ambiente casi fogoso, ¿no? Pero se cortó la transmisión de internet y tuvimos que hacer un alto. Y bueno, vamos a comenzar otra vez con las disculpas del caso. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué estábamos conversando? Estábamos conversando lo bueno y lo malo y tal vez lo feo de este proceso electoral. Empecemos por lo malo y Zulema hacía esta anotación. Bueno, Amalia, muy buenas tardes también a la audiencia. Esto que nos ha ocurrido va a ocurrir estos días, estoy absolutamente segura. Los apagoncitos. Los apagoncitos, los trolls, los guerreros digitales, seguramente que están bien activos. Yo decía, Amalia, que hay una caracterización que la utilizo ahora porque ha servido para tipificar situaciones similares a las que hemos vivido en Bolivia, en otras regiones, en otros países de la región, y es el famoso Estado candidato. Y creo que eso ha sido lo más negativo de este proceso electoral. Es decir, que no es Evo Morales candidato, sino que Evo Morales y el Estado, todo el Estado. Al servicio Absolutamente. Del candidato. Todo el Estado, estoy hablando de los recursos económicos, de la publicidad oficial, de las transmisiones de Canal 7, del aparato represivo, es decir, a ver, lo que ha ocurrido en Santa Cruz, el día, Lucha Libre. Claro, el día del cierre de campaña de Evo Morales, el área donde iba a ser el cierre de campaña estaba en Santa Cruz, no, estaba en Santa Cruz. cercado. Y había un despliegue policial revisando mochilas. No, y detenciones y golpizas. Es decir, y eso ha ocurrido en diferentes lugares del país, pero además todo el aparato del Estado al servicio de los candidatos inconstitucionales. Eso es lo malo. Lo feo. Tú mencionabas sí, esta gigantografía. Estas gigantografías que se pueden ver en el recorrido de la autopista La Paz El Alto, 35 he contado, está la imagen del presidente haciendo campaña evidentemente, y están las gigantografías que recuerdan lo que fue Octubre Negro 2003, 16 años, pero con el uso de las imágenes de esta niña muerta, ensangrentada, con las vainas del fusil. Eso cala el sentimiento del boliviano. Cala, y eso es lo feo. Ofende la memoria de la niña y choca al que va a ver esto. Pero libertad de expresión, decía la defensora adjunta, vuelvo a reiterar, la señora Subieta, que no tiene idea. Para justificar, es una señora masista, evidentemente, ¿no? Es afín al gobierno. Hemos perdido el Guzmán. La Paz, Bolivia ha perdido al defensor del pueblo. Hace mucho tiempo que ya no hay defensor del pueblo, hay defensor de un partido político y que ha cerrado los ojos, los oídos y la boca, no dice nada. Y estamos exactamente a un día, 10 horas, 56 minutos, 40 segundos para que vayamos informados y conscientes a votar. Tiene el relojito, es fantástico. Una maravilla. Bueno, pero sobre cuenta regresiva. Sí, lo vengo haciendo hace 4 meses. Sobre esta gigantografía, no solo es el mal gusto, la grosería, ¿no?, de poner estas imágenes terribles que fueron tomadas hace 16 años. No, lo terrible es echarle los muertos a la espalda de Carlos Mesa. Cuando ellos están aliados ahora al autor de ese genocidio. El autor se llama Gonzalo Sánchez de Lozada y el vocero es Mauricio Balcázar, y han hecho una coordinación fantástica para que Sánchez de Lozada y el yerno
sean los que promuevan esta chicanería de decir que hay un negociado en PAT cuando Carlos Mesa iba a ser el candidato al MNR, de un hecho de hace 16 años. Y todos se cuelgan de ello. Que en 16 años no lo probaron, no lo juzgaron en 16 años, bueno, y ahora lo sacan en concupiscencia con Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya sacó un artículo ahí en el Financial Times, que tienen la influencia de publicar artículos, y que Teresa Morales en la unidad en la UIF, de Investigaciones Financieras, abre la investigación con un fiscal que es de lo más corrupto, con prontuario, y abren causa, en fin, y la cereza de esa trama, de esa tramoya, fueron pues los carteles el 17 de octubre, esas gigantografías, echándole la culpa a los muertos cuando ellos están en alianza con el autor de esa masacre. Ya me pareció realmente lo más grosero de esta elección. Y están en una alianza con los operadores de ese genocidio, que son finalmente las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Casi los absuelven a los autores. Casi los absuelven a los autores, pero además este gobierno se sostiene en unas Fuerzas Armadas que también, cuyos altos jefes se ponen de manera sistemática y permanente al margen de la Constitución, al vivar y al, prometer absoluta militancia al proceso de cambio en actos públicos. Lo hemos vivido, lo sabemos. Han usado y es así. Ponchos en anteriores ocasiones en Achacachi, los militares se han disfrazado lamentablemente, ¿no? Y en este caso eso es lo malo, lo feo. Vamos a lo bueno. La gente va a ir a votar sin presión, va a ir a votar sin miedo. Y eso es lo bueno. La gente va a ir a votar con convicción de lo que quiere en las próximas horas. Esto es importante, que la gente vaya a votar sin miedo y sea una fiesta democrática y sea una fiesta para que Bolivia gane. Derrote al abuso, derrote la injusticia, derrote a aquella gente que quiere meter miedo. Y la justicia, la libertad, estoy seguro que este domingo va a triunfar. Eso es lo bueno para mí. Para mí también coincido un poco con el criterio de Gonzalo en el sentido de que haya habido una especie de revalorización del sentido de la democracia, un reclamo de la gente por continuar, digamos, en la tarea de recuperar la institucionalidad que se había logrado desde la recuperación de la democracia durante más o menos 2 décadas que se truncaron, digamos, con los 13 años del gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Porque si hay algo que podemos decir con absoluta certeza es que estos 13 años han sido un periodo de desandar avances importantes, ¿no es cierto? Instituciones como las que tú has mencionado, como el Ombudsman, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría. Lo más trágico, el Tribunal Electoral. Es decir, si realmente algo da pena y nos tenemos que poner todos a llorar, el Tribunal Electoral, porque en esos gobiernos anteriores, neoliberales, usted los puede criticar de todo, pero hicieron algo bien. Dijeron, tenemos que tener un Tribunal Electoral imparcial. Creíble, que al margen de lo que sea, cuando ellos digan ganó fulano, es que ganó fulano. Que se respete el voto popular. Y ese Tribunal Electoral fue desmontado y, bueno, la actuación del Tribunal Electoral en este periodo fue de las cosas más lamentables, la parcialidad tan grande. En este momento Evo Morales sigue haciendo campaña electoral. La prohibición, la veda es para la oposición. El silencio electoral es para la oposición. Pero Evo Morales sigue ofreciendo, acaba de llegar a un acuerdo con la UPEA que les va a aumentar presupuestos, que va a ser residencia estudiantil, comedor estudiantil. Es decir, en una campaña electoral... Ahí estuvo en Pando. También. Sí, regalando tierras, haciendo un decreto para legalizar las ocupaciones de tierras. Es decir, sigue en campaña electoral so pretexto de que era gestión. No, gestión dice, yo hice tal cosa. Ah, qué bien, publíquelo.
pero cuando dice voy a hacer tal cosa es el candidato el que está hablando, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, que lo que tú dices, que también este tema de la justicia pueda aclararse. Bolivia quiere realmente justicia importante. Lo están volviendo a juzgar por segunda vez, quieren juzgar al médico Jerry Fernández, sí, ¿no? Otra vez por el mismo tema. Es más, y otro ejemplo, y esto ya es alarmante. Pero hay un principio constitucional. Nadie puede ser ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero hay otro principio constitucional, Zulema, que dice que no se puede ser presidente más allá de 2 gestiones. Artículo 168, artículo 168. Pero quiero volver al tema judicial. Por sexta vez se ha postergado la audiencia de inspección ocular de Franklin Gutiérrez, que está 1 año y 2 meses detenido sin prueba alguna. Ayer todo estaba listo, los abogados de Franklin Gutiérrez fueron hasta la Asunta, que son 7 o 8 horas, y en este tiempo, con el peligro de que puedan volcarse, pasar cualquier cosa, llegaron. Supuestamente iba a ir en helicóptero. ¿Y qué dijeron ahora? Que no habían tenido gasolina para el helicóptero. No, el argumento del fiscal o de la fiscalía fue que no es su responsabilidad, que es responsabilidad de la policía. Es que no entrega la pelotita todo el tiempo. No, es que le piden a la víctima, al procesado, que pague. Claro. Pero ¿por qué no van por tierra? ¿Por qué no van por tierra? ¿Qué pague? Es un hombre que ha muerto su hijo en la cárcel, no tiene prueba alguna, y es un tema político y no saben qué decir. Qué vergüenza que da este tipo de gente que trabaja, operadores de justicia en la fiscalía, en la justicia, y se tira la pelota entre el juez, el fiscal, la policía. Este consorcio no funciona. Claro. Entre los retrocesos está pues la falta de división de poderes. ¿Sabe qué? Claro. Me están recordando ustedes, vi una intervención de Carlos Valverde, que estaba indignado en su programa, y puso una entrevista, un pedacito de una entrevista de una entrevistadora, no sé quién es, con Evo Morales. Ahora, último, y le pregunta a propósito de la justicia y si en su próxima gestión él dejaría que los exiliados vuelvan al país, y Evo Morales responde, ¿no? El emperador, porque los emperadores a veces son buenos, a veces tienen gestos, y dice, bueno, si no cometieron delitos de lesa humanidad y no sé qué, yo dictaría un decreto de amnistía, ¿no? Y entonces ahí se volvió loco Valverde. Delitos de lesa humanidad, ¿y qué? El caso terrorismo. No fue Evo Morales el que instruyó, el que confesó haber instruido en una declaración desde Venezuela. Claro. No fue delito de lesa humanidad ejecutar a 3 personas, ejecutarlas sin acusación, sin proceso, sin sentencia. El Hotel Las Américas. Y luego contó Valverde cómo el gobierno está extorsionando a la familia para que retiren las demandas en la Comisión Interamericana. En fin. Ese es el abuso que a la gente no le gusta. Eso a propósito de justicia. Es decir, es una de las grandes tareas. Hay un gobierno. grado, Amalia, de impunidad extrema en la justicia que solo se explica por una razón. Acércate más al micrófono, profesor. Desde mi punto de vista, solo se explica por una razón. Yo hago seguimiento permanente de casos de feminicidio, por ejemplo, ¿no es cierto? 94 hasta ahora. Claro. ¿No? Y estoy en las audiencias y la gente, es víctima de retardación de justicia, de extorsión, de pagos indebidos, porque supuestamente la justicia es gratuita, y entonces la gente sabe que la única razón para que esto siga ocurriendo es que estos jueces están, otorgando demasiados favores al poder constituido y por tanto se consideran impunes. Sí. O sea, claro, ¿qué autoridad va a poder, agarrar y decir, oye, tú estás cometiendo delito porque no estás juzgando bien a un feminicida, no estás juzgando bien en el caso Jerry Fernández, no estás juzgando bien en el caso de Franklin Gutiérrez, etcétera?
porque inmediatamente va a ocurrir lo que ha ocurrido con el fiscal Sosa. No se olviden ustedes que el fiscal Sosa, cuando se cansó de ser el títere de este gobierno, el operador del Hotel Las Américas, fue uno de los casos connotados, digamos, cuando Sosa agarró y dijo, voy a contar la verdad, así le fue, ¿no es cierto? Entonces son favores. Te pondré un ejemplito. Nemesia Chacolo, $100 millones, responsable del manejo del fondo indígena, procesada por Rafael Quispe, no por el Estado ni la Fiscalía, procesada por un particular. Le dan detención domiciliaria. Ministra protegida por Evo Morales. Detención domiciliaria. Nunca estuvo en su casa, seguía viajando por todo lado. Bueno, no le daba la gana de asistir a las audiencias. No va nomás. No va, que va ella con su celular en primera clase, que va, no va a las audiencias. Entonces, Rafael Quispe le dijo a unos jueces, la señora no se ha presentado a audiencia. No está firmando. No está firmando. Deténgala. Se excusaron. El caso terminó en Oruro. Y en una sala de 3 jueces, la evidencia era enorme. Aquí está el libro. No se presentó. Esto no le permiten a nadie. Los 3 jueces dictaminaron detención. ¡Ah, gran victoria! Detención. En la tarde, los 3 jueces se arrepintieron. Claro. Dijeron, proceso. Salió doña Nemesia Chacolo y dijo, voy a hacerles proceso. Puta, ¿dónde está el papel? No, nos hemos equivocado. Estos jueces fiscales tienen que irse. Tienen que irse esta gente que hace llorar. Y algunos a Chonchocoro. Tienen que irse, realmente pagar lo que están haciendo. Estamos hablando, digamos, de gente vinculada al poder, Amalia, el ejemplo que tú pones es muy gráfico, pero yo puedo dar fe, puedo dar testimonio de que la gente común y corriente está sufriendo las consecuencias de este manejo perverso de la justicia. Las madres de las chicas asesinadas. Pero claro, ¿no es cierto? Las madres de niños, niñas, de jóvenes violados, víctimas de pedófilos. Es decir, yo lo veo cotidianamente e indudablemente esto provoca indignación. Y yo digo, esto se tiene que acabar porque nadie puede ser impunemente poderoso. Tiene que terminar de una vez. Ahora, vamos a lo positivo. Pero permítame uno más dentro de lo que tú decías, Amalia, en relación a este emperador. El lunes hubo una reunión entre dirigentes de Concipo y el presidente Evo Morales y su gente que estaba ahí, ¿no? Los viceministros. No se olviden que el domingo antes había un cabildo en Potosí, salió escapando el presidente prácticamente en helicóptero, en motocicleta, junto al vicepresidente en motocicleta, y el lunes lo cita muy temprano. Se sentaron, cuenta Milton Lerida en una entrevista que tuvimos, que los saluda y no los mira siquiera, y se sienta. Y lo primero es, ¿y tú por qué estás con corbata? ¿Qué haces tú? ¿Tú eres el de la derecha? Y empieza a atacarlos. A los de Concipo. A la gente de Concipo. ¿En qué ambiente se puede negociar así? Y que te vengan a juzgar. Y le dice, Milton nos cuenta, y dice, ¿y por qué los de sus viceministros que están con corbata? Y usted me dice de derecha, me va a comprobar si lo de derecha. Y empezó a tensarse. Y luego entró el lomo montado. Un lomo montado porque a esa hora se almuerza, se come. Y bueno, quedó en nada. La tensión fue muy fuerte. Tenía que responder el día miércoles de forma escrita también. ¿Hay respuesta? No hay respuesta. ¿Cómo negocias? Hoy hay respuesta. El miércoles hubo, claro. Pero ¿cómo negocias con alguien que es autoritario? Lo primero que hace es intimidarte y te dice, ¿qué haces con corbata? ¿Por qué estás así? O sea, ¿con quién estás haciendo a negociar? Y ese es el carácter autoritario que se tiene de un presidente, no de ahora. Se lo conocía estos 14 años con esa actitud. Bueno, es que la sumisión ha sido una de las características que este gobierno ha exigido a su entorno, a las famosas organizaciones de la CONALCAM, a la Central Obrera Boliviana, cuyo ejecutivo ha estado en todos los cierres de campaña, de una manera vergonzante para mi gusto, porque la Central Obrera Boliviana es una instancia que articula
a los trabajadores de todo el país, de absolutamente todas las tendencias políticas, partidarias, así históricamente ha sido. Por eso la Central Obrera Boliviana se ha constituido en un referente latinoamericano y mundial. Nunca la Central Obrera Boliviana, nunca nadie se ha atrevido a dividir la Central Obrera Boliviana, justamente por la independencia política que ha enarbolado como un principio básico, ¿no es cierto? Ahora son sus locallas. No, ahora es un manejo prebendal impresionante. Se han vuelto ricos, ¿no? Además, ¿no? Sí. Es terrible. Bueno, pero yo creo que esta arrogancia de emperador, de faraón, Gonzalo, es lo que a todo el mundo le ha llegado hasta aquí. Sí, sí. No sé si a todo el mundo, pero por lo menos a la mayoría de nuestro mundo le ha llegado hasta aquí, ¿no? Y yo, si hay algo extraordinariamente positivo de este proceso electoral, es que el proceso electoral se ha mezclado con esa lucha que se ha visto ya no frente al televisor ni frente al celular, sino en la calle. Los cabildos han sido extraordinarios. Impresionantes. ¿No? Ya no el de La Paz, que era de suponer, ya no el de Santa Cruz, que fue la bajada de bandera. ¿Qué fue? Una candidata decía que una juntucha de la derecha, decía una candidata. Bueno, pero esa juntucha de la derecha era multitudinaria, fue impresionante, de la gente diciendo respete la Constitución, respete nuestro voto. Oiga, esa lucha democrática no la hemos visto porque no es por salarios, no es porque subió el pan, no es porque subió la gasolina, es porque nos han pisoteado el voto. Es una lucha política que recorre puntos. Mira, hasta octubre del 2003 la lucha era en La Paz. Siempre, históricamente. Claro. El Alto se había incorporado, entonces era La Paz y el Alto. El resto no decidía, miraba. Hoy la lucha se desarrolla en todos los patios, en todas las calles. Es impresionante. Pero si hay un cabildo que me ha impresionado, bueno, los de Potosí, Oruro. Claro. Oiga, el de Oruro fue impresionante. Lo que gritaba, la gente se movilizaba. Eso creo que ha llegado muy fuerte. Y Tarija, ¿para qué te voy a decir? 7 departamentos en Cabildo, solamente faltó Beni y Pando. Exactamente, ¿no? Pero fueron masivos, fueron un estímulo muy grande en la lucha democrática, porque no es una lucha por un partido, ni manipulado por un partido, porque no hay ningún partido que pueda manipular semejante cantidad de gente. Claro. Nadie pagó, nadie presionó. La gente apareció y con garra y con fuerza para decirle no a un gobierno, a un candidato. Es decir, anticipadamente te estoy diciendo lo que te va a pasar. Y la gente va con alegría por eso este domingo. Claro. Esa fue una marea democrática. Sí, hay una marea democrática. Hay una marea democrática en Bolivia, yo creo. Es imparable ya esto. Y, llegó la primavera. Y hay nueva agenda. En la primavera estamos en primavera. Sí. Linda. Y hay nueva agenda, además, que para el gobierno que venga la va a tener que tomar en cuenta. 2 cabildos ya se han pronunciado, 3 cabildos, incluido Tarija, Potosí, Santa Cruz, por el tema del federalismo, ¿no? En La Paz se ha soslayado ese debate. Yo personalmente considero que ante el fracaso, ante el manejo tan arbitrario de la lógica centralista que ha regateado el proceso autonómico, pues esa agenda es totalmente válida, totalmente válida. Yo estoy muy feliz por lo que va a pasar el domingo, muy feliz, conforme, porque Bolivia va a cambiar, Bolivia va a ser distinta. Pase lo que pase, pase lo que pase, Bolivia va a ser distinta por lo que estamos comentando, por esta ola de democracia tenemos, por esta primavera democrática que estamos viviendo ahora. Bolivia va a ser distinta. Los jóvenes, es impresionante cómo se mueven los jóvenes. Esa es la otra cosa, hay un nuevo actor social. Hay un nuevo actor social, exactamente. Y los jóvenes que pensábamos que no pensaban en política, son conscientes de lo que quieren es libertad, quieren democracia y quieren oportunidades, no que te ofrezcan y te ofrezcan, no te endulcen el oído y luego no te den nada. Quieren cosas reales. Y esta es la nueva gente, las nuevas generaciones. Y confío en los jóvenes. Este domingo es de fiesta y vamos a estar alegres. Y estamos alegres. Sí. Evo se ha trincherado en el campo, en el área rural,
que claro, es el área más conservadora, es el área que le da el triunfo a Trump, que le da el triunfo a Bolsonaro, en fin, el campo es el área más conservadora. No todo el rural, ¿no? Hay que diferenciar. Es que ya de yungueño. Yo soy yungueño, soy anticoránico y conozco lo que hablaremos de Achacachi, por ejemplo. Achacachi están muy molestos. Hay bolsones, así es. Hablaremos también de... batalla, por ejemplo, no, sí. El impacto que estará teniendo la marcha indígena, Amalia. Creo que está ha sido bien, importante. con relatividad, pero ha perdido las ciudades. Ha perdido las ciudades. Las capitales ya no están controladas por Evo Morales. Si Evo Morales, por ejemplo, gana Potosí, gana por el voto rural. Claro. Ya lo veremos, con cifras hablaremos, ¿no? Septiembre de 2011, ahí hubo una ruptura entre el gobierno de Evo Morales y los indígenas. La intervención de Chaparina ha marcado un antes y un después. Indígenas del oriente, ¿no? Las tierras bajas, evidentemente. De las tierras bajas. Pero después se los compró, porque siempre después de una derrota, Evo Morales se compra algo. Pero los dividió. Que fue también otra forma de gobernar y de controlar al movimiento indígena, al movimiento sindical, a los sindicatos, etcétera. Y creo que no sería justo con algunos líderes indígenas, Amalia, pensar que se los compró así. Creo que no. Ha habido resistencia también. Sí. Y ahora esos líderes indígenas que se han amparado en la Coica, por ejemplo, están conduciendo y están a la cabeza de la última marcha indígena y están generando un movimiento de conciencia también, por lo menos en Santa Cruz, a propósito de la chiquitanía, ¿no? Anoche, ayer muy tarde, la Asamblea Legislativa del Beni ha aprobado una ley departamental ampliando la frontera agrícola a más de 9 millones de hectáreas. Sí, no, con terrible, con un cinismo terrible, de espaldas al país y al mundo. De espaldas al país y además, al mundo. En plena campaña electoral, porque estás regalando tierra. Pero además... Pídame lo que quieran. Pídame lo que quieran. Entonces es momento para aprovechar que la gente pida cuando lo que digo quiere. De espaldas al país y al mundo, porque en medio del desastre de la chiquitanía, Evo Morales se fue a Nueva York y contó otra historia al mundo. Dijo que su gobierno había atendido oportunamente el desastre, se ratificó en su idea del vivir bien, que fue el discurso internacional que está caló bien, mucho. Es que nos hemos caído de espaldas acá. Claro. ¿Quién es ese? ¿No? ¿Quién es ese? Entonces, y digo por eso de espaldas al país y al mundo, o sea, son esos pequeños feudos políticos que este gobierno ha constituido, que creen que todavía pueden seguir haciendo lo que les da la gana. Sí. Y eso es lo que va a cambiar. Cuando tú decías, Gonzalo, después del domingo este país será diferente, yo aspiro a que efectivamente tengamos, por ejemplo, una asamblea legislativa plurinacional sin diversa. Carta blanca. Sin carta blanca, que nos haga pensar en la perspectiva de que va a ser posible ya recuperar la institucionalidad de las funciones que tiene una asamblea recuperar la defensoría del pueblo, el poder de fiscalización, que las leyes se discutan, ¿no? Claro. Un espacio de deliberación, ¿no? De circulación de ideas, que es lo que fortalece también desde mi punto de vista a las comunidades, a estas emergencias que tú mencionas, a los jóvenes, a las mujeres, con nuestras propias reivindicaciones, digamos, ¿no es cierto? O sea, claro, creo que va a existir la posibilidad de nuevos escenarios. ¿Sabes qué? En estos días preelectorales, que pueden ser los últimos días también del régimen, están primero regalando tierras, no solo a cambio de votos, pero con una idea geopolítica de llevar sus colonizadores allí donde no ganaban sin este traslado de gente. Pero están regalando también las minas.
¿no? 200, claro. 208 207 o algo, contratos entregando minas y nuestra riqueza y nuestro oro y nuestra plata y a los cooperativistas todos demás, ¿no? Que no solo entregaron las famosas leyes. lo que no hizo Sánchez de Lozada claro. lo está haciendo. Pero claro. Pero no Evo se olvide Morales. lo que decía el mismo Evo Morales cuando estaba en campaña. Les van a venir a ofrecer azúcar, reciban todo, pero ya saben por quién va a votar. La gente está recibiendo, pero ya sabe qué va a hacer. Su conciencia es más fuerte que un kilo de azúcar, que una polerita, un color X. La gente va a votar con conciencia, estoy completamente seguro. Muy indignada, ¿no? Muy indignada. Habrá que ver exactamente los resultados, pero al margen de los resultados es otro país con los cabildos, con nuevas organizaciones políticas, y ahí yo entro a el otro tema, los partidos políticos. ¿Cómo queda Evo Morales y el MAS después de esta contienda electoral? Y, oh sorpresa, hay otro partido nacional que se llama Comunidad Ciudadana. Es interesante, le vaya como le vaya a Mesa, sale con un partido muy fuerte, sale con un partido organizado a nivel nacional. Y eso no estaba en los planes. No estaba en los planes, y seguramente el primer gran desafío que van a tener son las subnacionales, ¿no es cierto? Porque ya se vienen, ¿no? Han tenido que incluso hacer el registro ante el organismo electoral, porque es A las otra... apresuradas. 340 municipios Claro. aproximadamente tienen que decidir. ¿No es cierto? Gobernaciones, Y gobernaciones, ¿no? Y asambleístas. Entonces, esa Claro. es... el 20 de octubre también va a ser una posibilidad de reflexión, ¿no es cierto? Para los demócratas, para Unidad Nacional, para Comunidad Ciudadana, etcétera, que tendrán que también leer los resultados, ¿no? Será una oportunidad para empezar a reconfigurar el espacio de lo político, ¿no? Y en función del resultado, posiblemente el partido que más afectado termine va a ser el Movimiento al Socialismo, que no es un partido, dicho sea de paso, porque todos sabemos que no tiene estructura, que no funciona, digamos, con las lógicas que nosotros hemos conocido, Amalia, del partido político, ¿no? De las estructuras. De las estructuras, de una ideología coherente, de consistencia ideológica, ¿no es cierto?, de lideratos que emergen. Pero que eso se también forjan, sucede etcétera. en otros partidos. No, o sea, no obvio, solamente. obvio. Entonces, que mi temor también es que cuando se llegue a la asamblea, haya gente que se venda, pues. No, no va a cambiar de la noche a mañana este país, tampoco. Sí. Va a haber gente que le van a ofrecer algo seguramente y se va a ir a otro curul, se va a ir a otro partido y va a favorecer a uno u otro. Bueno, no va a pero cambiar, entonces va a tener con nuestra conciencia. yo tengo la esperanza, Gonzalo, de que en esta reconstitución democrática a la que se está apostando el 20 de octubre, se empiecen a colocar en agenda algunos temas vitales para el fortalecimiento de la democracia, para las formas de mediación entre el ciudadano y las esferas del poder. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, retomar el cuestionamiento al transfugio político, que estuvo en agenda, Amalia, pero estuvo en agenda de manera clave. Yo he sido parte del Foro Político de Mujeres, cuando la famosa agenda de Jaime Paz, ¿te acuerdas de los 10 puntos? Y una de las críticas al sistema de partidos políticos era, por ejemplo, el tema del transfugio, y fue un elemento clave para la estructuración de la primera campaña política de Evo Morales. No te olvides. Si hay ley que dice que tú pierdes el curul si te pasaste a otro partido. Claro, Sí, pero yo creo que eso va a volver a entrar en agenda frente al temor de Gonzalo, porque ya no va a haber pues la mayoría arrolladora Ojalá fuese así. de Evo Morales, ¿no es cierto?, que pasaba por alto, como pasa por alto la Constitución, estas leyes que menciona Amalia, ¿no ¿Qué es pasa? cierto? Un X partido pierde la elección como candidato a presidente, pero sí gana el diputado. ¿A quién le pertenece? ¿Es A la libre? sigla. Es libre, No, pero no, ha perdido, no. ha perdido No. su candidato Pero- a presidente, y eres un hombre libre, un No. candidato Hay diputado pues, libre. No. hay brigadas, Tú eres del pues. partido. Tú eres del partido. El curul es del curul. partido. Tú puedes hacer lo que quieras, pero el curul es del partido. Pero claro, depende de la Corte Electoral, porque hay cosas estúpidas, porque es estupidez política.
Ya lo mencionábamos, 2 diputados que fueron electos la anterior vez, el 14, pero sus partidos perdieron la personería jurídica. Sí. Pero se supone pues que perdieron para la próxima elección. En esa elección estaban habilitados y les robaron sus diputados. Y ahora quién sabe, ¿no? Quién sabe cuántos quedarán sin sigla política. 4 por lo menos. Sí. Bueno, yo aspiro, yo espero, Amalia, que a propósito del tema que tú acabas de mencionar, con una asamblea legislativa diferente, este tribunal electoral tendría que ser convocado. Hay que barrer, tendría que ser convocado, ¿no es cierto? Y habrán interpelaciones, en serio, porque durante 13 años no han habido interpelaciones. O sea, antes un voto de censura para una autoridad era una cosa seria, era una cosa grave. Varios ministros han sido destituidos por el voto de censura. Y que cuestionaban al presidente. Han aplaudido, claro, reforzados. Sí. No ha habido nunca un voto de censura. Acá nunca. ¿Por qué? Porque en esa gestión, obviamente. Pero antes que un ministro se presente a una interpelación en el pleno de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa, era un acto digno incluso de hacer cobertura. ¿O no? Sí, ahora ¿quién va? Ahora ya sabemos qué pasa. Claro, ya se sabe el resultado. Está bien, está bien. ¿No? Pero hay otra... hay otro temor que está en el aire. El fraude. Sí, un poquito más allá del fraude. Si Evo Morales pierde y no reconoce, como Mamerto Urriola Goitia, cierra, anula la elección, ¿no? Es decir, no puede con el fraude, porque yo creo que... De un tercer tiempo es hablar. Sí, sabes que necesita mucho fraude, necesita 400,000 votos, no puede hacer un fraude de 400. No cabe en tu cabeza, Amalia. Ni votando todos los muertos, eso le da unos votos aquí y allá, ni los empleados públicos, ni el celular. Ni el voto de exterior. No va a poder. Bueno, pero abramos esa posibilidad que existe, que pierda. Abramos la posibilidad. Yo creo que ahí Evo Morales tiene la posibilidad de irse, aunque no vaya a entregar la medallita, ¿no? Es decir, por ahí la pierda, aunque la pierda. A ver si la encuentra. Ya no creo que esté en el alto. Ya no creo que esté en el alto. Y la otra es hacer un mamertazo, es decir, un autogolpe, que anule la elección y que entremos en una fase crítica, ¿no? Yo lo veo así. O se va tranquilito, o pone al país al borde del precipicio, o lo lanza al precipicio, ¿no? En la actual correlación de fuerzas, Evo Morales ya no está en condiciones ni siquiera de hacer un autogolpe. Yo creo que la situación ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero creo que en el entorno, con dudas. En el entorno de Evo, los militares, los policías, por claro, ejemplo, pero ¿no? pero bueno, en octubre de 2003 los militares y policías estaban en las calles y hubieron más de 60 muertos y la indignación de la gente se impuso frente al desatino, digamos, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, digamos, ¿no? Entonces creo que la historia está demostrando que la capacidad de aguante de la gente tiene límite, pues, tiene límite, y creo que Amalia tiene razón en el sentido de que se va a armar, en ese cuadro que ella plantea, se puede armar una situación muy, muy difícil para Evo Morales. Que no sea así. Que no sea así, que se vaya tranquilo a su casa y que se vaya aceptando la derrota, y si quiere que vuelva de aquí a 5 años, si es que el pueblo lo quiere. Sin embargo, que se vaya así por el bien de este país. No es posible que se intente siquiera pensar en un enfrentamiento entre bolivianos. No, la ley dice, la Constitución dice, ni en 5 años. No puede. Claro. No puede, claro. No puede, ya no puede. Y se va a ir a su negocio de peces. Ahora ya ha cambiado. Ya no va a ser restaurante. Ahora se cría de peces. Se va a ir a una piscina de peces. Una piscina. Habrá que ir a ver si en la Casa del Pueblo tiene peces en su piscina. Por ahí. Yo hice
una notita. El día después. Un poco porque yo creo que el primer recuerdo político que tengo, que me ha marcado, y pienso que eso puede ocurrir. Cuando cayó Paz Estenssoro, de la mano de mi mamá, yo chiquita, fui a ver la casa de San Román se llamaba. San Román. En Sopocachi. En Sopocachi ahora es una escuela, que era la casa de las torturas y todo. Claro. Y la gente, ¿sabes? Hacía romería visitando la casa de los movimentistas, visitando y saqueando. Y me acuerdo haber entrado a la casa de San Román, del ministro de gobierno, el terror del régimen. Y no quedaba nada de ese régimen que fue, ese sí fue régimen, el Claro. del MNR, aunque cambiaban los presidentes, con milicianos, con armas, con organización cuadra por cuadra, y cayó. Entonces, Evo Morales, mira, con sus 36, ¿qué? 36 gigantografías. Sí, 35. 35 gigantes, no quedará ninguna. Ya le pusieron Una nariz, ¿no? nariz de payaso, ¿no? De Pinocho. De Pinocho y Claro. de Pinocho. No quedará nada, porque la bronca de la gente es muy grande. ¿Bronca a qué? Bronca al autoritarismo, al abuso, al irrespeto, porque todos tenemos que cumplir la ley. Te pasas la luz roja, Gonzalito, al tránsito. Pero claro, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, te pasas aceptar el que has tiempo de cometido un error y pagar lo que estacionamiento te- y No tienes que pagas el pagar. impuesto, Claro. te llega la multa, Claro. te quitan tu casa. ¿Por qué pues el señor no va a cumplir la ley y no los echa en la cara, así, ¿no? Ay, veda electoral, yo sigo haciendo campaña, Claro. sigo. Bueno, eso molesta, irrita. Entonces, cuanto más actúa, no gana votos, pierde votos. Todos los días pierde votos. No es que no tenga, tiene. Está arañando ¿cuánto? El 33%, más o menos. Sí. Yo creo que es su voto duro, ¿no? Es claro, es el voto duro que siempre se ha hablado, el 30, 33, 35, pero ha ido bajando. El descontento ha ido creciendo en su propia gente, mucha gente ya se está saliendo y está empezando a coquetear con otros también, ¿no? Ah. Es la gente oportunista. Bueno, que es no ese falta. electorado clientelar, que siempre existe, Que siempre ¿no? existe. Que siempre existe. No, que y está- pierde la mitad del MAS, ya Claro. está pasó al otro lado. De azul a anaranjado, pero de un día para Sí. otro. Claro. Sí, Eso los va a pasar. los servidores públicos no tendrían que tener miedo. No van a perder su trabajo. Evidentemente, ministros, Las cúpulas, directores, bandos medios, se van a ir, evidentemente. Pero la gente que trabaja... Porque no puede echar, no ¿cómo puede puede, echar a todo el no mundo? se No, puede. no se Así puede que no hay que pensar en tener una miedo. masacre blanca. Hay que No. seguir adelante avanzando la democracia. Bueno, y un tema que yo quiero tocar, Amalia, que creo que es importante y en esta última fase, es el día de las elecciones y los desafíos que tenemos también como ciudadanos, ¿no es cierto? Porque cualquier posibilidad de que se cometa un fraude, por ejemplo, ahí es donde los ciudadanos tenemos que hacer vigilancia, ¿no? Creo que hasta el último momento el actual Tribunal Electoral ha intentado incluso anular el sistema de conteo rápido. Claro. Pero lo ha intentado. La empresa que estaba a cargo del conteo rápido, por ejemplo, en el 21F, ya se estaba ofreciendo a otros partidos políticos, etcétera, etcétera, porque ya tiene montada toda una logística y a último momento no le quedó más que incluso bajo la presión internacional que contratar el sistema de conteo rápido. Y yo quiero destacar lo que han dicho autoridades electorales en que este sistema de transmisión de resultados es clave para proteger el voto resultado ciudadano. final. A Y las el 8 resultado conoceremos final. los datos, ¿no? Y obviamente mucho ha circulado respecto de instructivas extrañas sobre la manera de votar, sobre la manera de realizar el voto, pero creo que la gente también está alertada.
y han habido otros procesos donde la gente ha hecho valer los resultados, ¿no? Y creo que los partidos políticos, desde la oposición, se han organizado, creo que lo destacabas tú, Amalia, y hay digamos, una disposición ciudadana a ir a hacer vigilancia y exigir el respeto del voto a la hora del cómputo, que creo que también, así como el momento tu cuenta regresiva tendría, no sé si incluye, ¿cuánto falta para el momento en que empecemos a escuchar los primeros resultados? Un día, 10 horas 55 minutos 11 segundos. Ese es el dato que tengo. Para que empiece el proceso. Para que empiece el proceso. Que empiece. Para que será poder, el domingo. Sí, para que el poder vuelva a manos del pueblo. Yo me quedo con lo que decía Amalia. No va a ser posible el fraude. No le va a alcanzar a nadie a hacer fraude. El pueblo es mucho más fuerte que cualquier fraude. El domingo gana Bolivia. Apuesto eso. Y gana la democracia. Pero ahora, si el resultado que está previsto, este resultado, que no es el oficial, pero es el de esta empresa que va a hacer el cómputo rápido, está previsto a las 8, porque tiene 4 horas. Se cierra la mesa a las 4 de la tarde más o menos. O sea, tiene hasta las 4 horas para sumar. Si a las 8 se demora, si a las 9 se demora, si como a las el 21F. Si a las 10 se demora, quiere decir que Evo Morales está revisando los resultados de la empresa. Álvaro García Linera va a estar sumando, multiplicando y dividiendo. Entonces es todo bien. No. Eso es todo. Eso es para confundir a los periodistas, lo dijo, ¿no? Que se equivoca para confundir a los periodistas. A veces están atentos. O sea, un día, 10 horas, 48 minutos, 50 segundos. Hay que prepararse y estamos listos. Bueno, y yo creo que acá cerramos el programa con un profundo agradecimiento de parte mía por la participación, por el aporte que han dado a Cabildeo, a este programa Lucha Libre. Hay que pensar que hacemos una 4ª temporada, pues espero que siempre estén animados y veremos qué hacemos desde esta trinchera. Cada uno tiene su trinchera digital, su trinchera radial para hacer valer una sola cosa, ¿no? Que es la democracia como un sistema imperfecto, pero el mejor que conocemos para que el pueblo ejerza sus derechos, que ese es el punto central en toda esta historia. Y en lo que a nosotros y nosotras corresponde, Amalia, como periodistas, esta es la trinchera que defendemos, porque es la trinchera de la libertad de expresión, de la libertad de información. Y yo estoy absolutamente convencida de que sin libertad de expresión no hay democracia. Completamente de acuerdo. Y cualquier espacio es bueno utilizarlo para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, amplificar las voces de la gente que no puede hacerlo a través de otros medios. Y este es el espacio, y esperemos de que tenga larga vida Lucha Libre, Cabildeo, como los espacios de comunicación donde están periodistas que están comprometidos con su gente, quieren democratizar la comunicación, quieren que sea lineal y no sea vertical. Gracias, Amalia, gracias. Gracias a ustedes y gracias, Amalia, por abrirnos este espacio también, que es una manera de ejercer ese derecho. Antes de que cierres, el último datito. Un día, 10 horas, 47 minutos, 10 segundos. Para el domingo. Muy bien. Ojalá hagamos ese conteo también para el triunfo de la democracia. Para el triunfo de la democracia. Así será desde las 4 de la tarde. Muy bien. Hasta la próxima, entonces. Gracias. Muchas gracias. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.